Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El pasado mes de abril, Alemania aprobaba su ley de autodeterminación, más conocida como Ley Trans. A partir del 1 de noviembre, las personas transexuales e intersexuales o no binarias, ni hombres ni mujeres, podrán cambiar su inscripción de género con un mero acto administrativo. Bastará con hacer una declaración en el registro civil. La psicoterapeuta y feminista de izquierda Ingeborg Kraus ha arremetido contra esta ley y ha dicho que la ideología trans es una forma de masculinidad tóxica. Después de la aprobación de la ley trans, Kraus, miembro del Partido Verde, escribió un artículo que se hizo viral titulado ¿Por qué rechazo completamente la ley de autodeterminación como psicoterapeuta? Su valiente artículo recibió muchos apoyos, fundamentalmente de padres que estaban preocupados por sus hijos que se identifican como trans. Mucha gente agradeció escuchar desde el terreno que la imagen que la ideología trans quiere difundir sobre la transición de género es demasiado simple, que sientes que perteneces al sexo opuesto, entonces simplemente cambias y entonces te vuelves feliz. En la práctica no funciona así, explica en una entrevista concedida al diario católico alemán Die Tagespost. Además, responde a las posibles represalias que puede recibir. Mi preocupación, por supuesto, es que debido a mi posición me denunciarán ante mi colegio profesional y me pedirán que me prohíban ejercer mi profesión. Este tipo de procedimientos están en marcha contra uno de mis colegas que representa posiciones similares a las mías en el debate trans. En este sentido, hace falta valor para hacerlo público. Esta intimidación es exactamente lo que buscan los ideólogos trans. No quieren entrar en la discusión, sino centrarse en lo existencial. También me pregunté por qué mi artículo, que escribí en Mediodía, tuvo tanta acogida. Mi respuesta: debo haber sido uno de los primeros terapeutas en comentar sobre esto. Al parecer mucha gente tiene miedo de hablar como lo hice yo, y sus miedos son reales. Para Ingeborg Kraus, la ley de autodeterminación refuerza la prohibición de la terapia de conversión, en la que los transexuales entraron haciendo trampa. Nos dice a los terapeutas que ya no podemos mirar de cerca cuando alguien viene y dice «siento que soy del género equivocado». Ni siquiera puedo preguntar por qué es así o de dónde viene, porque eso podría interpretarse como una terapia de conversión, explica. Por eso remarca que a los psicoterapeutas nos interesan las personas y cómo llegaron a ser como son. Por lo tanto, la ley es también un ataque a nuestro oficio psicoterapéutico. Se espera que estemos de acuerdo incondicionalmente con los sentimientos de nuestros clientes de estar en el cuerpo equivocado y su deseo de cambiar de género. Esto nos quita el oficio terapéutico, porque la terapia ya no puede realizarse así. Pero no puedo permitir que se abuse de nuestra profesión de tal manera que nos veamos obligados a convertirnos en codependientes de una ideología trans peligrosa y confusa. Esta experta ha tratado por el momento a 4 personas trans y relata un caso. La primera mujer había pasado por una transición de mujer a hombre y vivió como hombre trans durante algún tiempo. Cuando vino a mí, ya no se veía a sí misma como un hombre, pero los senos habían desaparecido y no puedes recuperar la voz que cambió debido a la testosterona si dejas de tomar las hormonas. En nuestras conversaciones aprendí que la verdadera razón de la transición era la necesidad de romper con un vínculo demasiado estrecho con su madre. Las intervenciones graves no se pueden revertir y por lo tanto hay que mirar más de cerca antes de esperar algo así de alguien. Es completamente contraria a los bloqueadores de pubertad y a las intervenciones físicas, ni en la infancia ni en la adolescencia. En primer lugar, porque es perjudicial para el desarrollo físico y mental, pero también porque influyen muchos factores, especialmente durante la pubertad. En este momento, cuando la madurez sexual apenas se está desarrollando, los jóvenes aún no pueden comprender las consecuencias de una decisión tan grave. Por cierto, que su veterinario le dijo que solo puede esterilizar a su perro una vez que se haya desarrollado completamente hasta convertirse en adulto. No puedes hacerles nada a los perros de antemano, pero ¿puedes hacérselo a las personas? Esto es de locos, asevera. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Alemania. La islamización de Alemania crece por temor e imitación. Argentina. Lanzan corto pro vida sobre la devoción a la Virgen y el Rosario. Vietnam. Un terreno fértil para la vida contemplativa. Luanda.
adoración eucarística mensual como preparación al jubileo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nuevo seminario mayor interdiocesano. El remedio contra la polarización en la Iglesia es la centralidad de Dios. Alumnos de colegios privados superan en lectura a los del conjunto de España. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Culmina fase diocesana de causa de beatificación de Chiara Corbella. El Papa bendijo la campana La Voz de los No Nacidos. Audiencia general sobre la virtud de la caridad. La solución es el califato. Este fue el eslogan exhibido en varias pancartas durante una manifestación islamista llevada a cabo en Hamburgo, con más de 1.100 participantes exigiendo derrocar la dictadura de los valores, lo cual probablemente sorprendió a muchos en este país de Europa Central. Resulta significativo que esta reunión se realizara a pesar de haber sido prohibida. Además, fue grabada para su difusión en redes sociales. Las imágenes se volvieron virales. El Servicio de Inteligencia Interior, denominado literalmente Protección de la Constitución, ha estado advirtiendo desde hace algún tiempo sobre el papel de las redes sociales como caldo de cultivo para el islamismo, especialmente entre los jóvenes. TikTok, en mayor medida que YouTube, se ha convertido en el escenario preferido para influencers que se dirigen a una audiencia adolescente con el objetivo de hacer lo que su nombre indica, influir sobre sus ideas. Según ciertos análisis, influyentes radicales como Ibrahim el-Azazi y Abul Baraa cuentan con un público de millones de jóvenes en los países de habla alemana a través de sus vídeos cortos. El servicio de inteligencia incluso habla de una tiktokización del islamismo. Estos predicadores que se presentan como influyentes ya no se dirigen solo a jóvenes musulmanes, sino que también buscan llegar a un público más amplio en esta red social, donde son bombardeados con numerosos vídeos que abarcan desde temas cotidianos hasta cuestiones de fe. Un tema recurrente es la división entre halal y haram, es decir, lo permitido y lo prohibido a los musulmanes, lo que incita a los jóvenes a oponerse al estilo de vida occidental y les inculca la idea de que solo el califato representa la forma correcta de gobierno. Según la Central de Educación Política, esto alienta a los jóvenes a adoptar una interpretación del Islam que exige una disociación activa de la sociedad y la creación de una especie de contracultura. En TikTok se presenta a la comunidad religiosa musulmana como un grupo homogéneo que debe defenderse del occidente imperialista, al menos desde el ataque de los terroristas de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. A través de esta red social se difunde activamente el sufrimiento de la población de Gaza y se acusa a la sociedad alemana de no aceptar al musulmán devoto. Según Florian Endres, director del Centro de Asesoramiento sobre Radicalización de la Oficina Federal de Migración y Refugiados alemán, las redes sociales, incluidos los grupos de chat, actúan como catalizadores, si bien el factor clave es el contacto personal con amigos, compañeros de trabajo o de clase. De hecho, resulta especialmente relevante lo publicado por el periódico Bild. Cada vez más alumnos de secundaria se convierten al Islam en Alemania. Con el aumento del número de niños musulmanes en las escuelas en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades, los niños cristianos se están convirtiendo en una minoría cada vez más pequeña. En algunas ciudades hay escuelas donde el 80% de los alumnos son musulmanes. Según el rotativo, cada vez más padres de niños alemanes acuden a centros de asesoramiento porque sus hijos, bautizados como cristianos, quieren convertirse al Islam para dejar de ser extraños en la escuela. Se está produciendo, según un funcionario del servicio alemán de inteligencia citado por Bild, esto se debe a una presión de grupo que lleva a esas conversiones. Además, afirma que los alumnos musulmanes son amenazadores y a veces violentos, mientras que los profesores se sienten superados y miran hacia otro lado. La casa productora católica argentina Apóstol Productora lanzó el emotivo cortometraje Peregrina, que sigue la historia de una joven en búsqueda de respuestas y que tras un encuentro inesperado descubre la devoción a la Virgen María y el rezo del Rosario. El estreno se llevó a cabo el domingo 5 de mayo en el canal de YouTube de la productora, reconocida por su creación de contenido audiovisual centrado en la fe. Hasta la fecha, el corto supera las 17.000 reproducciones y se espera que pase el 1.000.000 de vistas en los próximos meses.
El cortometraje presenta a una pareja enfrentando dificultades económicas, mientras la protagonista, embarazada y recientemente afligida por la pérdida de su madre, se debate entre la tentación de abortar o seguir con su embarazo. Sin embargo, al encontrarse con una fotografía de su madre embarazada, se siente motivada a buscar respuestas en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Mariano Ramos, guionista y director del cortometraje, indicó que el mensaje central de Peregrina es mostrar la cercanía permanente de la Virgen María a nuestro lado. En los momentos de soledad, desaliento o desesperanza, María, la Madre de Jesús, nos abraza con su amor maternal. El rosario representa el vínculo que nos une a ella, el cordón umbilical que nos conecta con su corazón inmaculado y nos permite vibrar al ritmo de su amor divino, explicó. Según Ramos, la recepción del público hasta el momento ha sido sorprendente, ya que no solo han alcanzado un gran número de visualizaciones orgánicas, sino que han recibido testimonios conmovedores que reflejan la profunda conexión que el cortometraje ha generado. Invitamos al público a tomarse el tiempo para ver Peregrina porque ofrece una escena central de gran claridad espiritual. En este cortometraje los padres de Jesús son los protagonistas de un encuentro que es a la vez humano y divino, una experiencia que puede resonar en cada uno de nosotros si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la gracia de María, agregó el director. En medio de la crisis de la vida religiosa, últimamente llegan noticias esperanzadoras desde Vietnam, ya sean benedictinos, carmelitas u otras muchas. Una vida cristiana que lógicamente se nota y se retroalimenta como puede observarse en los sacerdotes diocesanos o en las innumerables iniciativas de laicos. Esta vez la alegría ha venido por el proceso de beatificación de Benoit Tuan, el misionero francés que preparó el terreno para los cistercienses en Vietnam. A principios de mes concluyó en Roma la fase diocesana del proceso del sacerdote francés que fundó el monasterio de Nuestra Señora de Phuoc Son, en la diócesis de Hue, en 1918. Una experiencia que hoy cuenta con cientos de monjes en Vietnam. Como recoge Asia News, el padre Benoit Tuan, nacido Henri Denis en Francia en 1880, ingresó en la Société de Missions Étrangères de París y fue ordenado sacerdote en 1903. Inmediatamente después de su ordenación, la comunidad le envió a Annam, Vietnam. Allí el obispo de Hue le dio el nombre vietnamita de Tuan, que significa obediencia o consentimiento. Tras 10 años de trabajo pastoral, el padre Henri Tuan se convirtió en profesor del seminario menor en An Ninh. Se caracterizaba por no tratar a la gente como un superior, sino como su servidor y adaptarse a su cultura. Como había 2 monasterios carmelitas en Vietnam, pero ningún monasterio contemplativo para hombres, el padre Henri Tuan tuvo la idea de fundar un monasterio para candidatos vietnamitas. Se dirigió con su idea a los abades trapenses de Francia e Italia y más tarde también a los benedictinos y cartujos, pero no recibió ninguna respuesta satisfactoria. Tras recibir la autorización de la Santa Sede para fundar una nueva congregación contemplativa, el 14 de agosto de 1918, el padre Henri Tuan, acompañado únicamente por un laico vietnamita, se dirige a Phuoc Son, Montañas de Felicidad, donde se ha puesto a su disposición un terreno para fundar un monasterio. El día de la Asunción de 1918, celebró allí su primera Santa Misa en una sencilla cabaña de paja y junto con su compañero comenzó una vida monástica según la regla de San Benito y las costumbres de Citeaux, adaptada a las exigencias del país. El padre Henri Tuan llamó al monasterio Nuestra Señora de Annam. Más tarde el monasterio pasó a llamarse Notre-Dame de Phuoc Son y eligió Benedictus como nombre de la orden. A pesar de la austeridad de la vida monástica, o quizá precisamente por ello, este ideal religioso atrajo enseguida a decenas de jóvenes. El propio padre Benoit Tuan no puede calificarse de cisterciense, ya que no tuvo formación cisterciense. Sin embargo, su fundación de un monasterio marcó el inicio de la floreciente orden cisterciense en Vietnam, de la que surgió la Congregación Cisterciense de la Sagrada Familia, que hoy comprende varios monasterios. Con más de 1000 monjes y monjas, es la mayor congregación de la Orden Cisterciense que actualmente cuenta con unos 2200 miembros. El arzobispo de la archidiócesis de Luanda, en Angola, Monseñor Filomeno Donascimento Vieira Díaz,
ha pedido al pueblo de Dios bajo su cuidado pastoral que dedique el último domingo del mes a la adoración del Santísimo Sacramento como parte de los preparativos para el año jubilar 2025 de la Iglesia. El Papa Francisco anunció el 21 de enero el inicio de un año de oración en preparación del año jubilar 2025 de la Iglesia, el segundo de su pontificado tras el año jubilar extraordinario de la Misericordia en 2015. Siguiendo la llamada del Santo Padre como archidiócesis, celebraremos adoración al Santísimo Sacramento el último domingo de cada mes en todas las parroquias y en meses alternos, una meditación sobre la importancia de la oración en la vida de la Iglesia. La adoración eucarística facilita un verdadero encuentro con Cristo, dijo el arzobispo en su mensaje del 18 de abril. El arzobispo destacó la importancia del vínculo entre la oración y la santidad, diciendo: así como no hay verdadero encuentro con Cristo que no dé lugar a la santidad, tampoco hay santidad sin una profunda vida de oración. La oración proporciona el espacio en el que la santidad toma forma, añadió Díaz. La santidad es el camino del descubrimiento de la belleza y la verdad de Dios en cada hombre y mujer de todos los tiempos. La santidad se realiza en la apertura silenciosa de la propia vida a la totalidad del amor de Dios, añadió. Refiriéndose a la carta del Papa Francisco de febrero de 2022 al proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, al arzobispo Salvatore Rino Fisichella, Díaz destacó aspectos de la oración que considera esenciales ante el inicio de la adoración eucarística mensual en todas las parroquias. Animó a rezar sobre todo para renovar nuestro deseo de estar en presencia del Señor, para escucharle y adorarle. Oración además para agradecer a Dios los muchos dones de su amor por nosotros y para alabar su obra en la creación, que convoca a todos a respetarla y a dar pasos concretos y responsables para protegerla. También pidió una oración que haga posible que cada persona se dirija al único Dios y le revele lo que se esconde en lo más profundo de su corazón. Continuó describiendo la oración como el camino real hacia la santidad, que nos permite ser contemplativos incluso en medio de la actividad. Las diócesis de Santiago de Compostela, Mondoñedo Ferrol y Tui Vigo ponen en marcha un seminario mayor interdiocesano que tendrá su sede en la capital gallega con el objetivo de ofrecer a nuestros seminaristas los elementos formativos necesarios que permitan vivir la identidad y espiritualidad del ministerio sacerdotal. Una iniciativa que está motivada por el Plan de Formación Sacerdotal, formar pastores misioneros de la Conferencia Episcopal Española, así como la visita apostólica a los seminarios por parte de la Santa Sede y las indicaciones que se hicieron a los obispos durante el encuentro con el Papa Francisco y el Dicasterio para el Clero el pasado 28 de noviembre. Como argumentan las 3 diócesis gallegas en un comunicado publicado el miércoles 15 de mayo, la formación sacerdotal precisa de una comunidad educativa que desarrolle sus 4 notas esenciales. Única porque es un único camino discipular, integral porque debe cultivar de modo equilibrado las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral, comunitaria porque la vocación se forma en la comunidad discipular del seminario, y misionera porque toda la formación sacerdotal se orienta a la misión. Con la formación de este seminario mayor interdiocesano se pone en marcha un camino al que somos invitados a recorrerlo juntos, con el fin de crecer como Iglesia al servicio de nuestro pueblo. Este seminario debemos sentirlo como algo propio en cada una de las iglesias particulares. Ello no impide que cada diócesis acompañe a sus seminaristas y realice un trabajo vocacional con el respaldo de esta nueva institución interdiocesana, aclaran Santiago de Compostela, Mondoñedo Ferrol y Tui Vigo. Para la constitución del Seminario Mayor Interdiocesano, así como de sus estatutos, es preciso obtener antes la confirmación de la sede apostólica, por lo que para iniciar el proceso se ha constituido una comisión integrada por 3 sacerdotes de cada una de las diócesis implicadas: José Antonio Castro Lodeiro, de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Ángel Carnicero Carrera, de Tui Vigo, y Juan Manuel Basoa Rodríguez, de Mondoñedo Ferrol.
El cardenal José Cobo, arzobispo de la diócesis de Madrid, ofició una misa en su Real Colegiata de San Isidro el 15 de mayo, en la que participaron su predecesor, el cardenal Carlos Osoro, los obispos auxiliares Juan Antonio Martínez Camino y Jesús Vidal, y el nuncio de España, Bernardito Auza. En su homilía, Cobo evocó los gestos sencillos que se conocen de la vida de San Isidro en un Madrid que era una avanzadilla de Toledo, una pequeña ciudad donde él era un pocero que hizo de los campos que trabajaba un lugar de oración y de entrega cotidiana a Dios, que es modo en que se revela la santidad, dejar hacer a Dios y dejar que entre en nuestras vidas. San Isidro encontró a Cristo en el compromiso con su familia y en el cuidado de su hijo, y tocó a Cristo comprometiéndose con los más pobres de su Madrid, ofreciéndoles no solo sus bienes, sino dedicándoles tiempo. El arzobispo de Madrid pidió a los cristianos de hoy que es un tiempo de división y de crispación, en el que la polarización se va consolidando, que miren nuestra Iglesia y nuestra realidad con los ojos del Santo. En nuestro propio país, los problemas que deberían ser comunes no lo son. Cada cual parece querer pelear solo por lo suyo. Y esto ocurre también en la Iglesia, donde a menudo estamos muy lejos de vivir la fraternidad que anunciamos y a la que nos llama Jesús. Todo esto sucede porque nos hemos convertido en sarmientos separados de la vid, dijo el obispo antes de recordar que toda comunidad, la Iglesia incluida, necesita tener un tronco común en el que se engarzan las ramas. Y nuestro tronco común es Dios, ese que San Isidro sencillamente descubre, vive y hoy nos presenta. Si tuviéramos siempre ante los ojos a ese Dios que nos une, proclamó el cardenal Cobo, si su evangelio fuera el faro en nuestro navegar por la vida, si de verdad lo convirtiéramos en lo más importante, si su vida de verdad inspirase la nuestra, si su enseñanza fuera nuestra escuela y su entrega nuestro horizonte, sería mucho más posible convivir, construir su reino, trabajar por el bien y encontrar formas de amar a su manera y vivir así la santidad a la que estamos llamados todos. El cardenal Cobo concluyó pidiendo recuperar la centralidad de Dios a imitación de San Isidro, hombre de Dios pendiente de los otros. Mientras que el gobierno de Sánchez se afana en asfixiar a la educación privada y a la concertada, esta última en su gran mayoría católica, los alumnos de 15 años de 10 colegios privados de Madrid participan en las últimas pruebas de lectura, matemáticas y ciencias en la evaluación PISA para centros educativos y, oh sorpresa, superan los estudiantes de los países con mayor puntuación de la OCDE, como Irlanda y Japón. Están muy por delante de los estudiantes del conjunto de España, país que obtuvo sus peores resultados desde que se realiza la prueba PISA. Por otra parte, los estudiantes españoles obtuvieron los peores resultados de la última década en ciencias, matemáticas y lectura. Pero Pilar Alegría aseguró que todo se debía a la pandemia, como si los otros países no hubieran pasado también por la pandemia. En estas pruebas se ha reflejado que el rendimiento promedio de los alumnos de 15 años de los colegios privados Mirabal International Schools, Arturo Soria, Alameda de Osuna, Arcángel Rafael, Europeo de Madrid, Mirasur School, San Patricio, SEC Ciudadcampo, SEC Castillo, Virgen de Europa y Los Sauces La Moraleja, en Madrid, perteneciente a la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, es significativamente mayor al de los estudiantes del conjunto de España y de los países miembros de la OCDE. Se trata de la primera evaluación que se realiza después de la pandemia y lejos de que los resultados obtenidos pudiesen reflejar una falta de conocimientos y destrezas, el informe presentado revela que estos colegios de la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, mantienen resultados superiores y logran amortiguar el impacto de la pandemia. La ventaja competitiva de sus alumnos se traduce en un promedio de 2 años de escolarización respecto al resto de alumnos de 15 años del mundo, 2,56 en matemáticas, 2,2 en lectura y 1,65 en ciencias. Los alumnos de los colegios de CICAE, de la Asociación de Colegios Privados e Independientes, superan en nivel de lectura a los alumnos de los países de la OCDE, con mejores puntuaciones como Irlanda, Japón y Corea.
En matemáticas están al nivel de Corea, país que se sitúa en el segundo lugar del ranking mundial, y en ciencias. Los colegios de la CICAE participantes en estas pruebas se sitúan también entre los primeros puestos, tan solo por detrás de las grandes potencias educativas, Japón y Corea, y Estonia. Recordemos también a este respecto que, según datos del primer estudio que se realizó en España para calcular cuánto dejaron de aprender los alumnos en el primer año del COVID-19, los alumnos de los colegios públicos aprendieron un 54% menos de matemáticas, frente a un 7% en los concertados que la exministra de Educación, Isabel Celaá, quería cancelar con la LOMLOE. La diócesis de Roma ha anunciado que el viernes 21 de junio de 2024 se llevará a cabo la sesión de cierre de la fase diocesana de la investigación sobre la vida de Chiara Corbella, sierva de Dios italiana que podría ser declarada beata. La ceremonia se llevará a cabo a las 12 p.m. y será presidida por el obispo Baldo Reina, vicegerente de la diócesis de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán. Estarán presentes los miembros del Tribunal Diocesano que llevó a cabo la investigación, incluyendo al delegado episcopal, Monseñor Giuseppe D'Alonso, entre otros. Corbella es conocida como una joven madre coraje italiana. Durante su tercer embarazo enfrentó el diagnóstico de cáncer y tomó la decisión valiente de retrasar el tratamiento para permitir el nacimiento de su hijo. Falleció a la edad de 28 años el 13 de junio de 2012. La investigación diocesana se inició el 21 de septiembre de 2018. Esta sesión de clausura marca el final de este proceso que ha examinado su vida, virtudes, fama de santidad y otros signos relacionados. Después de la fase diocesana, sigue la fase romana, en la que el Dicasterio para las Causas de los Santos revisa toda la información y los testimonios recopilados en la etapa anterior. Se lleva a cabo un análisis minucioso para evaluar si existen pruebas suficientes de que el candidato vivió una vida de virtud heroica o si se han producido milagros atribuidos a su intercesión. Si el dicasterio considera que hay pruebas suficientes, el Papa puede otorgar el título de venerable al candidato, reconociendo así que vivió una vida de virtud heroica. Después de esto se continúa con la investigación de los posibles milagros. Si se verifica un milagro atribuido a la intercesión de Chiara Corbella, se procede a la beatificación. El Papa Francisco bendijo este miércoles una campana conocida como la voz de los no nacidos, que fue donada por la Fundación Sí a la Vida y que en esta ocasión será trasladada a Kazajistán. Antes de que diera comienzo la audiencia general del 15 de mayo, el Santo Padre bendijo y también hizo repicar esta imponente campana dorada de 1 tonelada de peso. Desde hace 5 años se envía a un lugar distinto del mundo para concienciar sobre la crueldad del aborto, portando el mensaje de que toda vida es sagrada e inviolable. Más tarde, ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice remarcó que el símbolo de esta campana recuerda la necesidad de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La primera campana se fabricó en 2020 en Polonia y lleva grabado el 5.º mandamiento, no matarás. Las otras 4 se encuentran en Polonia, donde también tiene su sede la Fundación, Ucrania, Ecuador y Zambia, y cada vez son más los países interesados en esta iniciativa promovida desde la Fundación Sí a la Vida. En la bendición estuvo presente el arzobispo metropolitano de Astana, Kazajistán, Monseñor Tomás Peta, quien en declaraciones a Vatican News describió cómo fue este ya tradicional acto. El prelado destacó la alegría del Santo Padre y señaló que la bendición de la campana fue muy familiar y personal. El Papa, junto con los niños, dio el primer toque a la campana. Fue un gran acontecimiento porque la cuestión de la defensa de la vida hasta la muerte natural es un problema global, añadió. El Papa Francisco dedicó la audiencia general del 15 de mayo a reflexionar sobre la virtud de la caridad, la que definió como el amor que viene de Dios, que lleva incluso a amar al enemigo. El Santo Padre destacó que pensar en la caridad ensancha inmediatamente el corazón y la mente. Para reflexionar sobre esta virtud, dirigió su mirada a las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, a quien le preocupaba que haya confusión y que de la virtud teologal, la del amor, la que nos viene solo de Dios, en realidad no haya ni rastro.
Y sí, incluso de palabra, todos aseguran que son buenas personas, que aman a su familia y a sus amigos. En realidad, saben muy poco del amor de Dios, precisó el Santo Padre. Más tarde, el Papa Francisco remarcó que el amor está en boca de todos, incluso de muchos influencers y en los estribillos de muchas canciones. ¿Pero qué es el amor?, se preguntó. Sin embargo, resaltó que el amor que viene de Dios es un amor distinto y subrayó que los cristianos son capaces de todos los amores del mundo. También ellos se enamoran, más o menos como le ocurre a todo el mundo. También experimentan la bondad de la amistad. Asimismo, experimentan el amor a la patria y el amor universal a toda la humanidad. Pero hay un amor más grande que viene de Dios y se dirige a Dios, que nos empuja a amar a Dios, a convertirnos en sus amigos, y nos impulsa a amar al prójimo como Dios lo ama, con el deseo de compartir la amistad con Dios. Este amor por causa de Cristo nos lleva a donde humanamente no iríamos. Es amor por los pobres, por lo que no es amable, por los que no nos quieren y no son agradecidos, precisó. En este sentido, el pontífice explicó que se trata de un amor por lo que nadie amaría, incluso por el enemigo. Esto es teologal, es decir, viene de Dios, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Para el Santo Padre, este es un amor tan audaz que parece casi imposible, y sin embargo es lo único que quedará de nosotros. El amor es la puerta estrecha por la que debemos pasar para entrar en el reino de Dios. Porque al atardecer de la vida no seremos juzgados por el amor genérico, sino precisamente por la caridad, sobre el amor que nosotros hemos tenido en concreto. Y Jesús nos dice esto tan bonito: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Esta es la cosa bella, la cosa grande del amor, concluyó el Papa Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.